Primero, si podrías hablar de las metas, métodos y éxitos del movimiento estudiantil durante los años que estuviste involucrado en el movimiento. Muy bien, buenas noches, mi nombre es Saúl. Yo estudié en la Universidad de San Carlos de Guatemala en los años 86-90. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única universidad autónoma que significa independiente, que no es obediente a las políticas del gobierno. Muy bien, entonces los objetivos de los estudiantes de la Universidad de San Carlos durante los años 80 era denunciar las políticas injustas del gobierno, denunciar la represión, la opresión hacia el pueblo y las masacres que el ejército estaba realizando. Para esto nosotros hacíamos manifestaciones populares, principalmente en el parque, enfrente del Palacio Nacional, donde supuestamente vivía el presidente. Para esto convocábamos a los sindicalistas, asociaciones de estudiantes de educación media, para hacer un conglomerado grande. Entonces, de esta manera nosotros denunciábamos y al mismo tiempo protestábamos por este tipo de políticas que el gobierno tenía. Bueno, ya habló un poco de eso, pero puede hablar de las distintas clases de acciones que hicieron ustedes, o sea, manifestaciones, protestas pacíficas, sí, apoyo a la lucha armada, etc. Sí, esto tenía diferentes métodos, como por ejemplo, nosotros imprimíamos volantes con la información que teníamos, información secreta, por ejemplo, del ejército, del gobierno, y repartíamos estos volantes en las calles, ¿verdad? En horas donde no hubiera mucha policía, por ejemplo. También, digamos, en ese tiempo, algunos grupos guerrilleros tenían contacto con nosotros, pero de una manera muy secreta, de tal manera que ellos participaban en nuestras reuniones de planificación. Ellos daban algunas sugerencias y al mismo tiempo ellos nos hablaban acerca de la lucha que ellos tenían en las montañas y por qué las hacían. También recibíamos la invitación de ellos para apoyarlos y participar. De hecho, muchos de mis compañeros y compañeras se unieron a la lucha armada en esos años. Bueno, entonces estamos hablando sobre todo, básicamente sobre los años 86 hasta 90, más o menos. Exactamente, que fue el tiempo en que yo estuve en la universidad. Sí. Y el compañero Jerry también, y otros también les interesan saber este nivel de participación de los profesores también, que había en esa época. Los maestros sí. de educación primaria. Sí, de primaria, pero también de la universidad, sí. Porque no es cierto que había mucha participación de algunos profesores de la universidad también. Sí, creo que más que participación, el trabajo que ellos hacían era un trabajo muy profesional, en el sentido de que ellos nos hablaban sobre la realidad de Guatemala. La injusticia, etcétera. Sí, por ejemplo, nos hablaban de la realidad de Guatemala, pero también ellos procuraban que nosotros leyéramos los libros que explicaban la verdadera historia de Guatemala, cosas que no aprendíamos en la escuela primaria y en la escuela secundaria, porque el gobierno tiene control de esta educación.
Entonces los maestros tenían una labor muy grande de información y, digamos, también concientización de los estudiantes. Excelente. ¿Y en cuáles universidades? Tú mencionaste una universidad, pero ¿en cuáles otras universidades había muchas luchas, mucha participación en la lucha popular? O sea, también en la ciudad de Guatemala, en varias universidades había mucha participación. Solo la Universidad de San Carlos. Más que todo. En varias ciudades como Quetzaltenango y ciudades importantes. Las otras universidades eran privadas, con tendencias religiosas, con tendencias de negocio, no tenían ninguna participación en la lucha. ¿Y puede hablar un poco de los riesgos que ustedes tomaron en participar y también, bueno, la represión que sufrieron ustedes? La primera cosa era que era un delito ser estudiante de la Universidad de San Carlos. La universidad nos daba un carnet de información personal, pero no podíamos usarlo, porque si la policía encontraba esto, corríamos el riesgo de que nos capturaran o que nos tomaran como sospechosos. Entonces, solo el hecho de ser estudiante era un riesgo grande. Y ellos, puede hablar un poco de la tortura, de las matanzas, de las cosas violentas que hicieron el ejército y a las otras autoridades en contra de ustedes. ¿En contra de los estudiantes? Sí, los estudiantes sí. Y también los profesores en algunos casos, creo yo. Sí, exactamente. En estos años, pues, muchos profesores salieron exiliados a los Estados Unidos, a México, a Canadá, debido a que otros maestros habían sido asesinados en frente de sus estudiantes. Entonces ellos prefirieron exiliarse. También durante las manifestaciones, la policía capturaba a los líderes de los estudiantes y los desaparecía. Este era el tipo de represión que se llama represión selectiva, que el ejército utilizaba en contra de los estudiantes. Además de eso, ellos amenazaban a las familias de los estudiantes, diciéndoles que convencieran a sus hijos de no participar en la lucha, porque los iban a matar. Entonces, el trabajo de inteligencia del ejército era una máquina muy bien integrada y que funcionaba como una máquina de represión muy completa. ¿Y puedes hablar de algunos casos específicos? Pienso yo que a veces esto ayuda a la gente más o menos a enfocar o tener más conciencia. ¿Puede hablar de algunos casos específicos de, bueno, quizás tu caso personal o amigos, compañeros de la universidad o estudiantes o profesores que sufrieron? Sí. Hablar de casos específicos de estudiantes que tú conociste o también de profesores que sufrieron de la represión. Sí, un caso muy conocido y muy famoso y que impactó la lucha fue el asesinato de un estudiante que se llamaba Oliverio Castañeda de León. Este asesinato pues produjo una reacción muy fuerte dentro de los estudiantes, porque él era un líder con mucho carisma y mucha energía. El caso es muy claro para mí, porque en una de las manifestaciones la policía capturó a uno de mis compañeros que se parecía a Oliverio. Oliverio se distinguía porque usaba lentes y tenía el pelo largo, y entonces la policía se equivocó y capturó a este otro estudiante. Entonces para mí es muy familiar recordar la historia, porque
La policía soltó a mi amigo cuando descubrió que no era Oliverio, pero pocos meses después el ejército capturó a Oliverio Castañeda de León y lo asesinó. Dos casos muy claros para nosotros también son los estudiantes que fueron asesinados en Quetzaltenango y que inspiraron la fundación de esta escuela, que son René Leiva y Danilo Alvarado.